era una ciudad rodeada por murallas. Dice la historia, los teólogos, las murallas más o menos medían un aproximado de 6 metros de ancho por 9 metros de altura. Imagínense cómo estaba, de qué tamaño eran las murallas. 6 metros de ancho por 9 metros de altura. Más o menos eso tenía una ciudad que estaba amurallada. ¿Sí? Entonces, a lo mejor Josué decía, ¿cómo vamos a entrar? Ya había mandado espías a la ciudad, ya había, él les había dicho, vayan y inspeccionen, vean qué hay, vean cómo está. Pero Dios, cuando Dios nos va a dar algo, déjame decirte que no es en nuestras fuerzas. Nosotros podemos estar pensando tantas cosas, podemos estar pensando de qué manera le voy a hacer, cómo le voy a hacer y qué medios voy a usar, pero el único medio de garantía que Dios nos da es buscar su presencia y dejar y poder ver cómo Dios actúa a nuestro favor. ¿Sí? A Josué le dijo, Josué 6 dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Josué pensaba, ¿qué voy a hacer? Pero sin embargo Dios ya había metido temor en los habitantes de Jericó. ¿Por qué? Por una promesa que Dios le había dado a Josué. Te voy a entregar Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Hay promesas que Dios ya nos ha dado a nosotros y nos ha dicho, te voy a entregar, te voy a dar, te voy a bendecir, voy a hacer. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Meternos en intimidad con Dios, buscar la presencia de Dios y ver cuán poderoso es nuestro Dios. Sí, dice que Dios le dijo, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y los otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten, entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El 7º día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten,
porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Mientras tanto, Josué les dijo a sus 2 espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a la casa y sáquenla de ahí junto con toda su familia. De ahí Josué dice que maldijo la ciudad y dijo: esta ciudad nunca va a ser levantada, reconstruida nuevamente, y hasta el día de hoy Jericó nunca ha sido reconstruida. ¿Sí? ¿A qué vamos aquí? No es con nuestras fuerzas. Cuando Dios dice que nos va a entregar algo, que nos va a bendecir, es porque así será. Solamente, ¿qué es lo que le dijo aquí a Josué? La obediencia y la fe es lo que nos va a llevar a tener la victoria. No es en nuestras fuerzas, sino que es en el poder de Dios. Yo creo que nadie pensó que con un grito unas murallas se iban a destruir, unas murallas se iban a derrumbar, y unas murallas de esa magnitud. Pero cuando Dios dice que Él lo va a hacer, nosotros solamente necesitamos tener fe y tener confianza en que nuestro Dios lo va a hacer. Hay un texto en Isaías 41:10 que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ustedes creen que los israelitas tenían miedo? Yo creo que tenían miedo. Dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y Josué y nosotros siguiéndolo, ¿y qué vamos a hacer? Pero Josué le dijo: no hablen. ¿Por qué les diría al pueblo no hablen? Para no contagiarlos del temor. Posiblemente si les permitía al pueblo hablar, algunos iban a decir: ¿qué estamos haciendo? ¿Tú crees con esto? Esto es ilógico. ¿Cómo Dios, de qué se trata esto? Pero le dijo: no hablen. Lo importante también de nosotros cuidar nuestras palabras y de entender que cuando Dios dice que nos va a bendecir, Él lo va a hacer. Este texto de Isaías, yo tomaba esta promesa en la semana que el pastor hablaba de promesas condicionadas. Yo encontré esta promesa y yo decía: ¿cuál es la condición, Dios, que tú me das en esta promesa? Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y decía yo: ¿cuál es la condición? No temas. No temas. Quizás la condición para Josué y para todos era: no temas. Por eso no les permitió hablar, solamente les dijo. Y cuando escuchen, los sacerdotes solamente ellos iban sonando su cuerno, ¿sí? Sonándolo ahí, no dejaban de sonarlo, pero ellos no podían hablar nada. Dijo: solamente cuando yo les diga griten, ustedes van a gritar. Y ahí pudieron ver el poder de Dios, pudieron ver el nombre de Dios glorificado. Cuando ellos gritaron y ahí pudieron sus ojos contemplar que las murallas se derrumbaron. Hoy yo te digo: no temas. No temas, porque quizás hay murallas que el enemigo ha levantado en tu vida
y tú piensas y dices, eso es inconquistable, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero yo nada más te digo el día de hoy, contempla el poder de Dios. Y cuando nosotros contemplamos y podemos recordar las promesas y cómo Dios obró, podemos nosotros recobrar nuevas fuerzas. Por eso Dios le decía, habla de las promesas, acuérdense de lo que yo hice, acuérdense de cómo yo me manifesté al pueblo, acuérdense de las promesas, de las maravillas que yo he hecho entre ustedes. Entonces eso recobra fuerzas. Hoy yo te digo, acuérdate del día que Josué derrumbó las murallas con un solo grito, porque confió y obedeció a Dios. ¿Sí? Solo recuerda esas promesas. Y cuando nosotros recordamos esas promesas, entonces es cuando podemos ver el poder de Dios obrando y podemos reconocer que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es misericordioso. Hay otro texto en Salmos 46:10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero ¿cómo? Estad quietos. Cuando tú estás quieto, puedes contemplar la grandeza de Dios. Porque esa promesa de Isaías que dice, no temas, el temor nos hace pensar en las murallas, pensar en lo que está rodeando, pensar en la fortaleza o en la prueba o en la circunstancia que estamos viviendo. Pero Dios dice, estad quietos y contemplar y conoced que yo soy Dios. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en esa grandeza de Dios, y así como el pastor hoy, Dios lo llevó a hacer ese acto profético y nosotros solamente en fe lo hicimos. ¿Sabes qué? Dios, al ver la fe y al ver la obediencia, Dios derribó hoy murallas, Dios derribó hoy fortalezas, Dios derribó hoy cosas, abrió puertas que quizás estaban cerradas. ¿Por qué? Por la obediencia, por la fe, porque Dios obra, no es con arma, no es con armas naturales, no es por armas físicas, es por la presencia y por la misericordia de Dios. Los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel. Dice que ellos no tenían armas. Primera de Samuel 14. Ellos no tenían armas. Los filisteos habían prohibido a todos los herreros israelitas que no había herreros en Israel. Los israelitas debían ir a los filisteos para afilar sus hachas, para afilar sus estacas. Entonces los filisteos tenían un gran ejército y por eso los israelitas estaban desarmados. Los únicos que tenían sus estacas era Saúl y Jonatán. Y un día ellos los estaban atacando y Jonatán dijo, vamos a la guarnición de los filisteos, vamos a la guarnición de ellos y vamos a entrar. Y si ellos nos dicen, deténganse, entenderemos que nos tenemos que detener. Pero si ellos nos dicen, suban, porque acá los vamos a esperar, nosotros entenderemos, yo entenderé que Dios nos ha dado ya la victoria. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Subieron. Jonatán subió con su escudero. Jonatán subió con él y dice, cuando ellos le dijeron sube, él entendió que Dios le había dado ya la victoria. Y ese día Dios mandó un terremoto que espantó tanto a los filisteos que trajo confusión y terminaron matándose entre ellos. ¿Fue con armas? ¿Por qué fue? Por la fe, por la obediencia. Porque si Dios dijo, sube, te he dado la victoria, ellos subieron y obedecieron. Si Dios dijo, rodea la ciudad, rodea el auditorio, y tú obedeciste, ten fe que Dios nos ha dado la victoria. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios poderoso al que amamos. Ese es el Dios poderoso que la Biblia habla, que no es con nuestra propia fuerza. Pero ¿qué necesitamos? Conocerlo y tener cada día
intimidad con Él. Porque si no lo conocemos, no podemos conocer esos milagros, esas maravillas que Dios ha obrado desde el principio en aquellos que confían y son obedientes a Dios. Y a veces podemos decir, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué voy a hacer lo que este hombre dice? Porque en la fe, si tú te mueves en fe y en obediencia, Dios, así como lo hizo con Josué, así como destruyó las murallas de Jericó, hoy puede destruir esas fortalezas. Hoy puede destruir y dispersar a esos enemigos que muchas veces estamos nosotros batallando. Otro ejemplo, el rey de Amón estaba en guerra con Israel nuevamente. Y luego dice que Eliseo le decía al ejército de Israel a dónde se movía este campamento de este rey. Y entonces el rey se enojó y llamó a su ejército y dijo, aquí hay un traidor, porque aquí alguien le está diciendo a los israelitas hacia dónde nos vamos a dirigir y ellos van. Y un hombre le dice, no, ¿sabes qué? Es que hay un hombre de Dios, hay un varón de Dios entre el pueblo de Israel, y Dios le revela a este hombre y él le dice al pueblo hacia dónde dirigirse. Nosotros debemos confiar en que el varón de Dios que Dios ha puesto en este lugar le dice a Dios le dice a él cómo dirigirnos. Y entonces le dice a su ejército, vamos a capturarlo, vayan a capturarlo y tráiganme a ese hombre, para que ya no le dijera a los israelitas hacia dónde se estaban dirigiendo. Entonces va un ejército grande a arrestar a Eliseo, lo manda. Y cuando el criado de Eliseo se levanta en la mañana y con miedo sale y ve todo el ejército, los carros y todo el ejército que va a capturar a Eliseo, le dice, ay Señor mío, hay carros de guerra, vienen por ti. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Eliseo a este hombre? No tengas miedo. Esto está en Segunda de Reyes 6:16 para que ustedes si quieren leer toda la historia en su casa. Segunda de Reyes, no tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Y Eliseo oró para que su siervo viera toda la montaña alrededor de Eliseo, que estaba llena de caballos y carros de fuego. Fue con armas, fue en sus propias fuerzas. Cuando Dios dijo, Dios hace. Eliseo no tuvo que convocar a todo el ejército de Israel y decirle, ¿tú crees que no sabía Eliseo que iba el rey a mandar a capturarlo? Sí sabía, y Dios le decía a dónde se movía el ejército, y aún le decía, y aún lo secreto que tú hablas en tu recámara, Dios se lo revela al siervo, a este hombre de Dios. Eliseo yo creo que sabía, él hubiera podido llamar a todo el ejército de Israel y decir, vengan porque el día de mañana va a mandar el rey Amón a su ejército a capturarme. No, él nada más oró, él confió y vio la grandeza de Dios, que Dios dice, no temas porque estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solamente es confiar, solamente es obedecer en Él y creer en el Dios poderoso al que nosotros servimos. Cuando nosotros dejamos de contemplar esas promesas y esas bendiciones de Dios, el temor viene. Y sabes que si hay temor en nuestra vida, mejor hay que permanecer callados. Mejor hay que permanecer callados y como Josué le dijo al pueblo, no hablen. Y cuando Dios te dé la confianza, la seguridad, grita y confía en ese Dios poderoso, en ese Dios grande al cual tú y yo estamos conociendo y por el cual estamos aquí. Esos actos proféticos Dios puede hacer nuevamente. ¿Sabes qué? Sal y rodea,
Sal y haz. Señor, abre los ojos de esta persona y que puedan ver todos los ángeles que hay alrededor de este lugar. Haz que puedan ver las bendiciones que vienen detrás de ellos. Todo es confiar y esperar para ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y así te pudiera dar tantos ejemplos que Dios hizo y que están escritos en la palabra. Cuando pensamos que es imposible, Dios dice, todo es posible. Cuando pensamos nosotros que posiblemente no hay esperanza, Dios dice, acuérdate de mis maravillas. Acuérdate de cómo actué, no con ejército, no con fuerza, sino con fe, con obediencia, porque yo soy Dios. Y solamente te recuerdo nuevamente esa promesa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que eso nos motiva a seguir adelante, y eso nos motiva a seguir confiando y a seguir creyendo que Dios se va a glorificar en medio de la prueba y en medio de la circunstancia que nosotros posiblemente estemos pasando o vamos a pasar el día de mañana. ¿Sí? Dios te bendiga. Póngase de pie, vamos a orar a Dios por nuestra ofrenda, por nuestros diezmos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has dado la palabra, y hoy queremos también, Señor, obedecer a tu mandato al ofrendar y al diezmar, porque tu palabra dice: pruébame ahora y verás que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Señor, y creemos en este acto profético también de la ofrenda y del diezmo, que cuando ofrendamos, cuando diezmamos, las puertas, las ventanas de los cielos se abren y vienen bendiciones a nuestras vidas, donde nunca falta el alimento en nuestra casa, donde nuestra alacena siempre está llena, donde podemos tener siempre, Señor, el trabajo que necesitamos y ser suplidas nuestras necesidades, pero sobre todo tenemos, Señor, el gozo, el paz y la paz en nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar a dar su ofrenda, a dar su diezmo.